Hola amigos de Faroles de Luz, buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más. Empezamos con el tercer principio hermético, el sexto principio hermético, perdón. Vamos con el sexto principio, es la ley de causa y efecto, y esa es una de las más bonitas leyes que se aplican en nuestra vida diaria y en cada uno de nosotros. Dice el principio, el sexto principio hermético, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley, ¿sí? Esto aplica en nuestra vida diaria. Fíjense, cuando estás en la escuela, en la clase de física te enseñan esta ley de causa y efecto con un ejemplo. Te dicen, si tú le pegas un golpe a la pared te va a regresar ese mismo golpe, con la misma fuerza, perdón, con la misma fuerza con la que tú lo aplicas, ¿sí? La pared es un objeto inanimado, no se mueve, pero quiere decir que cuando tú haces esto y golpeas la pared, te va a lastimar, porque tú eres el que está provocando ese golpe, ¿sale? Lo mismo pasa con las personas. Si por ejemplo, tú tenías un buen trabajo, ibas a lograr otro puesto más alto y alguien intrigó en tu contra o utilizó el trabajo que tú hiciste para obtener un beneficio, bueno, en ese momento tal vez tú digas se salió con la suya, pero déjame decirte que nada escapa a la ley, ¿sí? Y tarde o temprano esa persona tendrá que irse de la misma manera en que hizo que tú te fueras, ¿sí? Porque todo lo que hacemos se regresa. Esta ley de causa y efecto va muy de la mano con la ley del péndulo, la ley que veíamos del ritmo, ¿no? Lo mismo que tú le haces a una persona, va a regresar de la misma manera hacia ti, ¿sí? Y eso mismo nos aplica en la espiritualidad. Si tú, por ejemplo, en algún momento hiciste algo o hicieron algo en contra tuya, espiritualmente esa persona va a obtener su resultado, ¿sí? Porque nada escapa a la ley, ¿sí? En algún momento, la casualidad es el nombre que se le da a la ley no reconocida, porque si tú te enteraste de quién era la persona que estaba intrigando en tu contra, por casualidad te encontraste a alguien que es un amigo en común o una amiga en común y te dijo todo, ¿no? Esa es la casualidad, es el nombre que se le da a la ley, ¿no? A la ley no reconocida, ¿sale? Te voy a poner un ejemplo. En la espiritualidad, en estos días estamos viviendo una época de pérdida de fe en la que es más fácil, ahora sí que causarle problemas a tu hermano que esforzarte en trabajar para obtener lo que tu hermano tiene, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te estás fijando en lo que tiene, pero no te estás fijando en lo que le costó lograrlo, ¿no? Y hay personas que simplemente estando sentadas viendo al vecino de enfrente cómo progresa, dicen, pues yo me voy a sacar la lotería y voy a lograr muchísimo más que este de aquí enfrente, ¿no? Y se quedan en ese pensamiento y nunca se mueven, no hacen nada, ¿sí? Se quedan completamente herméticos, ¿sí? No se mueven. Eh, si en algún momento, si en algún momento a ti te hicieron algún trabajo espiritual en el que provocaron un estancamiento, ese trabajo espiritual va a regresar de la misma forma hacia la persona que te lo hizo. Por eso es que cuando tú vas con un sanador, el sanador te explica desde que entras, te explica lo que tienes, el por qué te está pasando y en algunos casos te dicen quién te lo provocó, ¿no? Que regularmente y la mayoría de las veces siempre termina siendo un familiar, hermano, hermana, papá, mamá, tío, tía, primo, por una herencia, porque simplemente hubo comparaciones desde que eran niños, que no estabas planeado, porque simplemente en lugar de verte como su hijo, te está viendo como competencia y eso es muy triste. Y sí, desafortunadamente, sí lo hay, sí pasa. Hay historias muy tristes, pero, sin embargo, esa es una prueba de que tú puedes salir adelante aunque a tu familia la tengas en contra, ¿no? ¿Recuerdas que en un video yo te decía, cuando Dios tiene un plan para ti, te va a quitar todo lo que te limita, ¿sí?
Si tú en algún momento tu propia familia te vio como un intruso o te vio simplemente lo que quería era estafarte tu abundancia, pues Dios lo que va a hacer es quitarte ese, esa, esas personas que te limitan, ¿sí? En nuestro caso, cuando tú tienes una capacidad espiritual, que regularmente todos la tenemos, pero algunos la desarrollamos más rápido, cuando tú tienes ese tipo de capacidades, tienes muchas pruebas de fe y desafortunadamente esas pruebas de fe siempre terminan siendo personas que tú amas, personas de tu alrededor. ¿Sí? Te voy a explicar por qué. Cuando nosotros entramos en este camino, conoces a gente de todo, que le pasa de todo, desde enfermedades hasta problemas psicológicos y problemas emocionales. Te toca gente de todo, personas que tienen entes en su cuerpo y que los obligan a lastimarse, te llega de todo, ¿no? Pero para que tú tengas ahora sí que el valor o la fe de que tú puedes ayudar a estas personas, primero tu fe es puesta a prueba y Dios te va a quitar de todo lo que te limita. Si por ejemplo tú eres una persona que se dedica a sanar, pero tienes un familiar, una prima, una hermana, tu mamá, tu papá, tu tía, tu prima, que se dedica a hacer trabajos espirituales con entidades obscuras, al momento en que llega la persona, tú presientes la energía de ese familiar y sabes que ese familiar lastimó a esa persona. Pero tú tienes una misión con la creación y tú tienes que hacer tu trabajo, ¿sí? Y lastimosamente y tristemente, así como vas a ayudar a esa persona, esa energía negativa que tú le vas a ayudar a quitarse va a regresar al remitente. Con la misma fuerza y con el mismo amor que se lo hicieron a esta persona, con esa misma fuerza y con ese mismo amor, con el dolor de su corazón, el universo se lo va a regresar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada escapa a la ley. Nada escapa a la ley. Esa es la ley de causa y efecto. Lo que tú le causas de mal a una persona se te va a regresar de la misma manera. ¿Sí? Si tú le haces el bien a una persona, se te va a regresar de la misma manera. Recuerdas que yo te hablaba acerca de cómo activar tu abundancia con el movimiento de dar, ¿sí? De una manera digna y de corazón. De esa manera se va a activar tu abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos por los demás se nos va a regresar de la misma manera. Y todo lo que hacemos en contra de los demás se nos va a regresar de la misma manera por la ley de causa y efecto. ¿Sí? Esta ley, Dios nos habla de esta situación en la Biblia. Hay una historia de un rey muy importante en Israel, era el rey David. David fue el que venció al filisteo Goliat. No era un gigante, simplemente que los filisteos pues eran mucho más altos que los israelitas. Entonces por eso ellos le llamaban el gigante Goliat, porque era uno de los más altos. Pero no es porque fuera un gigante alto, un enorme gigante, pues no. este, David era un pastor, un hombre muy sencillo y lo que nos muestra en la historia es que las personas más sencillas y más humildes son las que cambian la historia, ¿sí? Y son los personajes más importantes, como aquel pastor que encontró el evangelio perdido de Santo Tomás y estaba con sus ovejas y lo fue a encontrar en una cueva, ¿no? Cambió la historia completamente y abrió los ojos de muchas personas también. Bueno, te sigo explicando acerca de David. David cometió un error siendo rey ya de Israel. Había reglas en Israel, pero David cometió un error muy grande ante los ojos de Dios también. David se enamoró de una mujer casada y resulta que esta mujer se embaraza mientras su esposo está en guerra, ¿sí? Entonces, en ese tiempo las mujeres que hacían ese tipo de pecados, que cometían ese pecado, por decirlo así, morían en manos del pueblo, las atacaban con piedras, ¿no? Esa era la ley de Israel, ¿sí? Las mujeres infieles eran atacadas de esa manera.
Pero David, obviamente, como estaba enamorado de esa mujer, no iba a permitir que eso le pasara, ¿no? Este video va a ser un poquito más larguito por esa historia. Entonces resulta que a David se le ocurre una idea y dice, voy a mandar al general, a su esposo, lo voy a mandar con sus amigos, los más allegados, sus tropas, al frente de batalla y lo voy a dejar solo para que lo mate el enemigo. Así se le ocurre a David. Se le ocurre mandarlo con todos los que lo seguían, porque de esa manera él sabía que no iba a haber represalias en su contra. Entonces los manda, ahora sí que los manda a todos al matadero, ¿no? Un ejemplo. En ese tiempo Dios se comunicaba a través de videntes, como lo es ahora también. Dios regularmente quiere hablarte, pero lo hace a través de oráculos o de videntes, ¿no? O simplemente tú hablas con Dios y Él te manda señales, ¿sí? Por eso es que hay muchas contradicciones en la Biblia en la que dice no hablarás con oráculos, no hablarás con videntes. Pero ¿qué crees? Dios se comunicaba a través de videntes y a través de oráculos, ¿no? A través de un vidente muy allegado a David, el cual no recuerdo su nombre ahorita, eh, Dios le dice, David, no te voy a, no te voy a castigar, porque Dios no nos castiga. Los errores los cometemos nosotros, los aprendizajes los tenemos que tener nosotros y tenemos que sufrir las consecuencias de lo que hacemos. Le dice Dios, no te voy a quitar tu reino, pero tienes que sufrir las consecuencias de lo que tú estás provocando, de lo que tú hiciste, porque al final aquel hombre al que mataste también era mi hijo y te servía, que es lo peor, ¿no? Lo que tú hiciste en la oscuridad de la noche, un personaje que va a nacer de tu propio seno, que es de tu propio seno, o sea, de tu propia familia, lo va a hacer a plena luz del día con 10 concubinas tuyas. Aparte de eso, le dice Dios, el primer hijo que tengas con esta mujer no va a vivir, ¿sí? Solo vivirá unos días. Así le dice Dios, ¿no? Y le dice Dios, te voy a dar la victoria, sí te voy a dar la victoria, ¿sí? Pero tu victoria va a ser tan triste que solo llorarás. Así de la misma manera en que yo estoy sufriendo por lo que tú hiciste, porque había reglas en el pueblo que estoy rompiendo por ti, ¿sí? Porque David, para ser un hombre justo y para ser un hombre sabio, tuvo que pasar muchísimas pruebas para obtener sabiduría, tuvo que aprender muchísimo, ¿sí? Al igual que todos nosotros estamos aprendiendo en nuestro entorno y todos los días. Y así empieza ahora sí que la lección de David. Su primer hijo nace, pero al poco tiempo fallece. Uno de sus hijos, los mayores, los cuales tuvo con sus primeras concubinas, uno de sus hijos lo que hace es que lo traiciona y empieza la revuelta en contra de él. Es cuando él se va huyendo y se esconde en el desierto de Judá y hace el famoso Salmo 63, ¿sí? David no le reprochó a Dios porque al final David sabía que la había regado, ¿no? Él sabía que cometió ese error, ¿no? Entonces, David empieza a, igual, servir a Dios y amar a Dios y alabarlo, ¿sí? No para que lo perdonara, pero sí para que lo cuidara y sobre todo para demostrarle que en verdad lo amaba y que iba a cambiar lo que él había hecho. Cuando su hijo toma la ciudad, tiene relaciones con las concubinas de él. La segunda profecía ahí queda cumplida, cuando Dios le dice, lo que tú hiciste en la oscuridad de la noche con una mujer que no era tuya, el que nace de tu seno lo va a hacer con 10 concubinas tuyas a plena luz del día. Ahí es donde marcan la revuelta en contra de David y ahora sí que su hijo se rebeló en contra de él, ¿no? Dios le da la victoria, sí le da la victoria, pero los que seguían a David, a pesar de que él les dijo, no maten a mi hijo, porque al final es mi hijo, quiero que lo traigan ante mí y quiero hablar con él, saber que él sepa que lo amo a pesar de lo que hizo. Eso nunca pasó. ¿Por qué? Porque ellos llegan a donde está su hijo y lo matan con una lanza, ¿sí? A ellos lo que dicen es, conspiró en contra del rey y merece la muerte, y ellos aplican eso, ¿no?
Y sí, Dios le da la victoria, David gana, obtiene esa victoria, pero fue de la manera más triste porque su hijo murió en ese lugar. Él tuvo una lección muy grande y a través de esa lección aprendió sabiduría. ¿Sí? Eso nos pasa todos los días a nosotros. Cada vez que tenemos un problema, nosotros adquirimos sabiduría de esa situación y depende del punto de vista de cómo tú lo veas. Sí, la oscuridad es la ausencia de luz, pero al final la oscuridad lo que te está demostrando, la prueba que te pone es para demostrar lo fuerte que eres, ¿no? Y lo que puedes llegar a hacer, ¿sí? Por eso es que dice en otro video que yo te había puesto, el que se llama, al que le puse el ojo por ojo, Jesús nos decía, simplemente si te ataca, si te lastima, date la vuelta y vete, ¿no? Porque al final las oraciones que tú hagas por esa persona, aunque te haya hecho daño, la van a beneficiar, va a tener abundancia, pero al momento de su agonía se va a dar cuenta del gran error que cometió. Hay personas, y yo te lo puedo decir porque la verdad sí lo he pasado, hay personas que aunque todavía están con vida en cama, tienen gusanos, huele a podredumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas, en algunos casos, la mayoría, hicieron algo en contra de su propia familia por ambición, por dinero, por lo que tú quieras, ¿no? Y hay mujeres que por obtener a un hombre le hacen cosas con su periodo o con la comida, ¿no? Y hay hombres que por obtener a una mujer a fuerza le hacen cosas con su cabello. Y todo eso lo he presenciado, bueno, he tenido personas así, y algo que te voy a contar es que la mayoría de las personas a los que les hacen daño son a los varones, sí, su propia familia, es lo que, las experiencias que yo he tenido con la ley de causa y efecto, ¿no? Siempre cuando voy a hacer una oración para liberar a una persona o para ayudarle, siempre que hago las oraciones, siempre siempre le pido permiso a mis ángeles y siempre le pido permiso a Dios y protección para poder ayudar a esa persona. Y lo que les digo es, nosotros solos nos encargamos de sanar, de ayudarte a sanar, de ayudarte a hacer a que puedas explotar todas tus facultades, todas tus virtudes, pero no se trata de perjudicar a nadie más, se trata de ayudar, ¿sí? Simplemente que por la ley de causa y efecto, prácticamente lo que la naturaleza hace es devolverle al remitente lo que le hizo a otra persona, porque al final no puedes hacerle no puedes hacerle un daño así a un hermano tuyo, porque todos somos hijos de Dios y tenemos su ADN en nuestras manos. Espero que este video te haya ayudado y te haya servido. Yo sé que si estás pasando por una situación difícil o estás deprimida o deprimido porque la persona a la que amas te hizo mucho daño y de alguna manera hizo que bajara tu vibración y eso te está provocando mucho estancamiento. El perdón es un proceso, no es de la noche a la mañana, pero para eso puedes darte bañitos de ruda, bañitos de limones. Para la depresión yo les recomiendo que se hagan un baño con 14 limones y una cabeza de ajo, porque todo nos lo da la naturaleza, ¿eh? Si estás padeciendo depresión, hazte este baño, ¿sí? Mínimo una vez a la semana, por 3 semanas, mínimo. Eh, y vas a ver que en el primer baño tú vas a sentir los cambios. Y te acuerdas de mí si no es cierto, ¿eh? Porque yo te garantizo ese baño es buenísimo. Y ese baño te ayuda a la depresión, a combatir los estados de depresión que tenemos y te ayuda a subir tu vibración, a pensarla, empezar a ver las cosas de otra manera y a vibrar más alto y a que empieces a recuperar esa autoestima, ¿sí? No dejes que las palabras negativas de las personas se metan en tu cabeza. Por eso siempre les digo, rodéate de gente positiva y de gente que te ayude y te apoye, ¿sale? No fallan los métodos, en algunos casos fallan las personas, pero es porque todo se mueve por fe. Recuerda, activa la campanita, suscríbete, regálame un like. Recuerda que nada escapa a la ley, ¿sí?
Así que no guardes rencor, deja que la ley haga su trabajo y tú sigue con tu vida, sigue disfrutando de las maravillas de esta vida y te garantizo que después vas a sentir hasta lástima y tristeza por esas personas que te hicieron daño. Te agradezco mucho, cuídate, pórtate bien, aprovecha las oportunidades que la vida te presenta porque vida solo hay una y el tiempo